Bienvenidos y gracias por acompañarnos hoy en este recorrido por una de las historias menos contadas del linaje Kennedy. En este video, exploraremos la vida privada de Caroline Kennedy, y la estructura silenciosa que ha definido su matrimonio durante casi 4 décadas. Se trata de un relato que desafía las expectativas públicas y rompe con el patrón histórico de una de las familias más vigiladas de Estados Unidos. Aquí comienza una verdad que pocos han analizado a profundidad. La figura de Caroline Kennedy está marcada por una biografía construida a la vista del mundo, desde su infancia en la Casa Blanca hasta la tragedia nacional que creció bajo un tipo de exposición que ningún niño debería enfrentar y, sin embargo, logró transformarla en disciplina emocional y en una obsesión por proteger los límites de su vida privada. Esa disciplina sería la base del vínculo que formaría con Edwin Schlossberg, un intelectual que se movía en coordenadas completamente distintas al espectáculo político que rodeaba a la familia Kennedy. Gracias por ver mi video, no olvides suscribirte al canal para ayudarme a seguir creando contenido que aporte valor y contexto a estas historias. Cuando Caroline conoció a Edwin en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, la historia tomó un giro inesperado. No fue una cena en Washington, no fue un evento de recaudación, no fue un encuentro entre dos figuras que buscaban influencia. Fue un espacio cultural, académico y protegido, donde la política no era el centro sino el análisis, la creatividad y la estructura. Caroline venía de un universo marcado por el caos y la mirada pública constante. Edwin, en cambio, construía su carrera en entornos donde lo esencial era la precisión del diseño, la comunicación, y las experiencias controladas. Ese contraste explica por qué la conexión entre ambos tuvo una profundidad diferente. Mientras el apellido Kennedy cargaba con el peso de la historia, Edwin se movía en paralelo sin buscar protagonismo, sin intentar absorber el simbolismo político que la rodeaba. Desde el principio la relación evolucionó como un acuerdo silencioso. Ella necesitaba estabilidad y contención. Y él provenía de un mundo que valoraba justamente eso, la estructura frente al ruido, el orden frente a la exposición. El encuentro no solo cambió la forma en que Caroline construyó su vida adulta, sino que marcó el inicio de un matrimonio diseñado para resistir la atención pública sin rendirse ante ella. Ese es el punto de partida de una historia que parecía destinada a repetirse dentro del patrón turbulento del linaje Kennedy, pero que terminó tomando un camino completamente distinto. Aquí empieza la arquitectura íntima de una pareja que eligió la contención por encima del espectáculo. La historia de Caroline Kennedy y Edwin Schlossberg no puede entenderse sin observar con atención el modo en que se conocieron y las decisiones silenciosas que tomaron desde el inicio. Su encuentro en el Museo Metropolitano de Arte no solo fue un detalle anecdótico, sino el anuncio de un modelo de relación que se alejaría por completo del guión histórico de los Kennedy. En lugar de un matrimonio construido alrededor de campañas, flashes y responsabilidades públicas, nació una unión moldeada por el pensamiento crítico, la discreción y un pacto tácito de límites. En esos primeros años, Caroline ya había pasado por Harvard y avanzaba en su carrera académica, mientras Edwin consolidaba su trayectoria como diseñador y pensador en sistemas interactivos. Él no necesitaba visibilidad, y ella buscaba un refugio, frente al peso de su apellido. Precisamente por eso, la relación se fortaleció desde la lógica opuesta al espectáculo. No había negociaciones por influencia, ni expectativas de convertir su matrimonio en un símbolo político. Había en cambio una afinidad silenciosa, basada en la disciplina que Edwin aplicaba a cada uno de sus proyectos, y en la necesidad de Caroline de construir una vida adulta sin repetir el ciclo de exposición que marcó su infancia. Una de las señales más reveladoras ocurrió con la elección de la fecha de su boda. El 19 de julio de 1986. Día del cumpleaños número 41 de Edwin, se convirtió también en el inicio de su matrimonio. Con esa decisión rompieron deliberadamente la tradición familiar de eventos masivos y bodas de impacto mediático. No hubo multitudes ni un despliegue propio de la dinastía Kennedy. Hubo privacidad, control y un mensaje claro dirigido hacia afuera y hacia adentro.
esa unión no existiría como espectáculo nacional. Sería suya, íntima, diseñada para resistir décadas, sin ceder ante la presión de la atención pública. Y mientras la ceremonia se simplificaba, también se simplificaban los roles. Edwin no buscó convertirse en un rostro político ni en un personaje recurrente en entrevistas. No intentó capitalizar el apellido de su esposa para escalar profesionalmente, ni para reconfigurar su imagen pública. Su única prioridad fue continuar desarrollando ESI Design, la firma que había creado, y que operaba en un universo totalmente distinto al de Washington. Caroline, por su parte, mantuvo su identidad pública como Kennedy, no por imposición simbólica, sino porque su trayectoria profesional pedía coherencia y reconocimiento inmediato en contextos diplomáticos y culturales. El resultado de estas decisiones tempranas fue una estructura nítida. Desde el origen, su matrimonio funcionó como dos líneas paralelas que avanzaban juntas sin invadirse. Él permanecía en el territorio del diseño y la arquitectura de experiencias. Ella comenzaba a construir lentamente la dimensión pública, que años después la llevaría a representar a Estados Unidos en escenarios internacionales. Esa separación, lejos de debilitarlos, se convirtió en su principal fuente de estabilidad. En un linaje acostumbrado a que cada gesto se convierta en narrativa nacional, Caroline y Edwin hicieron algo inaudito. Eligieron desaparecer del foco para poder existir como pareja. Eligieron la intimidad antes que el mito. Eligieron la estructura antes que la función ornamental que tantos matrimonios políticos terminan desempeñando. Y esa elección temprana es la clave para entender cómo lograron sostener 4 décadas, sin caer en el ciclo de exposición, drama y desgaste que marcó la historia de otros miembros de la familia. Para comprender por qué el matrimonio de Caroline Kennedy y Edwin Schlossberg ha resistido casi 4 décadas bajo la presión de una de las genealogías más vigiladas del mundo, es necesario analizar la forma en que cada uno definió su identidad pública y privada. A diferencia de muchas parejas vinculadas al poder político, ellos no funcionaron como un binomio que compite por influencia o presencia mediática. Su estabilidad proviene de un acuerdo tácito que separa roles, preserva límites y evita las fricciones que suelen destruir matrimonios sujetos al escrutinio constante. Un ejemplo esencial es la negativa deliberada de Edwin a convertirse en un personaje Kennedy. No buscó entrevistas frecuentes, no opinó sobre la historia familiar, no abrazó la exposición política, y no se presentó como una figura que debía integrarse al espectáculo de la dinastía. Continuó siendo el mismo profesional, dedicado al diseño interactivo, explorando espacios museísticos y corporativos desde una perspectiva intelectual y estructurada. Su identidad permaneció intacta, impermeable a la tentación de convertirse en un actor público derivado de la fama de su esposa. Caroline, por su parte, tomó una decisión igualmente significativa. Al mantener su apellido Kennedy en el ámbito público, no solo preservó la coherencia histórica que la acompañaba desde la infancia, sino que también facilitó su interacción con instituciones, donde el reconocimiento simbólico tiene un peso considerable. Esta elección habría provocado conflictos en muchas parejas, pero Edwin no vio en ello una amenaza. No hubo tensiones sobre protagonismo, autoridad o pérdida de espacio. Mientras ella cultivaba un perfil institucional, él consolidaba su legado en diseño, sin necesidad de competir por visibilidad. Ese equilibrio se fortaleció con una regla fundamental: no realizaron entrevistas conjuntas que alimentaran la narrativa de pareja perfecta, ni participaron en reportajes diseñados para resaltar su vida familiar. La ausencia de este tipo de exposición no fue casualidad, sino una estrategia destinada a evitar la creación de un personaje matrimonial sujeto a interpretación pública. Al renunciar a la teatralidad de la imagen, construyeron un espacio privado donde el matrimonio no dependía de la aprobación externa, sino de la cohesión interna. El resultado es una dinámica en la que cada uno avanza desde su propio territorio profesional, sin interferir en el del otro. Caroline desarrolla una carrera marcada por la diplomacia, la educación y la representación cultural. Edwin trabaja en sistemas de información y experiencias espaciales. Ninguno absorbe el espacio simbólico del otro.
Ninguno convierte al matrimonio en una plataforma de ascenso personal. Esa separación de funciones, aparentemente simple, ha demostrado ser una de las estructuras más sólidas dentro de una familia donde el peso del apellido suele dictar el rumbo de cada vida. Así, en lugar de protagonizar la narrativa típica de tensión, celos o competencia, ellos desmontaron el guión desde el inicio. Construyeron un modelo de convivencia donde la visibilidad no es una obligación ni un mecanismo de poder. Es justamente esa ausencia de lucha por el reflejo público la que ha permitido que su unión avance sin los giros dramáticos que históricamente han acompañado al apellido Kennedy. Edwin y Caroline no querían interpretar un papel, querían vivir una vida. Si en algo se distingue profundamente el matrimonio de Caroline Kennedy y Edwin Schlossberg, es en la manera en que decidieron criar a sus hijos lejos de la maquinaria política que históricamente definió a los Kennedy. La familia no se instaló en Washington, ni construyó su vida alrededor de ceremonias oficiales o eventos estratégicos. Eligieron Nueva York, una ciudad donde la densidad y el ritmo frenético permiten algo que en la capital política es casi imposible: el anonimato relativo. Rose, Tatiana y Jack no crecieron rodeados de cámaras, ni participaron en puestas en escena públicas destinadas a reforzar la imagen familiar. Sus infancias se desarrollaron en escuelas privadas y en ambientes culturales donde la política no marcaba el tono diario. Caroline sabía mejor que nadie que la exposición excesiva puede destruir la estabilidad emocional de un niño. Ella lo vivió en carne propia cuando su infancia fue absorbida por un duelo nacional. Por eso tomó decisiones radicalmente distintas para sus hijos, priorizando la protección sobre el simbolismo. Edwin complementó esta estrategia con una visión profesional que encajaba perfectamente con la necesidad de contención. Su mundo no era el de los discursos, sino el de los sistemas, las experiencias diseñadas y las estructuras pensadas para guiar al público sin sobreexponerlo. Ese enfoque encontró un eco natural en la crianza de sus hijos. No hubo campañas de imagen, no hubo declaraciones innecesarias, no hubo participación estratégica en la narrativa pública del apellido Kennedy. Hubo silencio, elección y límites firmes. Con el paso del tiempo, cada uno de los hijos tomó rumbos distintos, pero siempre desde la libertad de no cargar con un guión preestablecido. Rose se inclinó hacia el ámbito creativo, Tatiana hacia el análisis ambiental y el periodismo, y Jack hacia el derecho y el servicio público. Ninguno fue empujado a reproducir la tragedia simbólica del linaje ni a convertirse en un personaje político antes de estar preparado. La exposición llegó solo cuando ellos mismos la eligieron, y en la medida que consideraron apropiada. La clave es que esta estructura de protección no surgió de la improvisación, fue una arquitectura diseñada con intención. Caroline entendía los riesgos de la visibilidad, Edwin entendía la importancia del control de la información, y juntos establecieron un entorno donde la vida familiar no se convertía en material narrativo para el consumo público. En un apellido donde la infancia suele quedar marcada por la atención masiva, ellos rompieron el patrón al demostrar que la privacidad es una decisión que exige disciplina, coherencia y una voluntad constante de contener lo que otros exhibirían. Cuando Caroline Kennedy asumió su papel como embajadora de Estados Unidos en Japón en 2013, se produjo un cambio profundo que habría fracturado a muchas parejas sometidas a exigencias públicas. La vida diplomática no es ceremonial. Es un territorio de presiones silenciosas, horarios impredecibles, responsabilidades multilaterales y una exposición que, aunque controlada, nunca desaparece del todo. Sin embargo, lo que para otros significaría una tensión insostenible, para Caroline y Edwin, se convirtió en otra prueba de la estructura que habían construido desde el inicio. Durante su misión en Tokio, Caroline enfrentó uno de los encargos diplomáticos más estratégicos para la política exterior estadounidense. Japón es un aliado clave en cuestiones de defensa, comercio y diplomacia regional. Presentar a su país ante un socio tan relevante exigía precisión política, sensibilidad cultural y una presencia institucional constante. Edwin no transformó su identidad para adaptarse a la función de cónyuge diplomático.
no intentó reposicionarse como figura pública, no participó de manera excesiva en los eventos oficiales, y no permitió que el cargo de su esposa absorbiera su propio perfil profesional. En lugar de ello, continuó gestionando ESI Design, manteniendo intacto el territorio donde había cimentado su vida intelectual. Esa independencia no fue un gesto de distancia, sino una demostración de equilibrio. Cada uno seguía avanzando en su propia línea sin necesidad de redefinir su identidad a partir de la responsabilidad del otro. Esta dinámica se repitió años después, cuando Caroline fue designada embajadora en Australia. Su mudanza temporal a una nueva esfera diplomática tampoco alteró la arquitectura central de su matrimonio. Este modelo contrasta con numerosos casos, en los que el ascenso de un miembro de la pareja reconfigura automáticamente el rol del otro. En su caso, la asimetría de poder institucional no se convirtió en una amenaza porque la identidad de Edwin jamás dependió del apellido Kennedy ni de la trayectoria pública de Caroline. Ella podía ocupar posiciones de alto nivel sin generar competencia simbólica. Él podía mantenerse en un espacio completamente distinto, sin que su ausencia del foco público generara especulaciones o tensiones. Lo más sorprendente es que esta separación no quebró la cohesión matrimonial, sino que la fortaleció. Al no requerir que uno cediera su mundo para que el otro brillara, construyeron un matrimonio capaz de atravesar los desafíos que destruyen a muchas parejas sometidas al escrutinio político. La clave no estuvo en la renuncia, sino en la coexistencia. Una coexistencia donde cada uno mantiene su centro y donde la distancia geográfica nunca se convirtió en distancia emocional. Al observar la trayectoria completa del matrimonio entre Caroline Kennedy y Edwin Schlossberg, resulta evidente que su estabilidad no es fruto del azar, sino de una arquitectura cuidadosamente diseñada. En una familia marcada por historias que se convirtieron en mito, tragedia y materia prima para la cultura popular, ellos eligieron un camino opuesto. No rechazaron el legado, pero tampoco permitieron que gobernara cada decisión. La clave fue comprender que la tradición Kennedy podía honrarse sin reproducir sus patrones más destructivos. Uno de los elementos más reveladores es la forma en que manejaron la relación con Hyannisport, el epicentro simbólico del linaje. Mantuvieron su conexión con el lugar, asistieron a reuniones familiares y conservaron su valor emocional, pero jamás lo convirtieron en el centro de su vida diaria. No establecieron allí su hogar, no lo utilizaron como un escenario de poder, ni lo transformaron en parte de su identidad pública. Lo trataron como un legado histórico, no como una directriz para estructurar su matrimonio. Esa distancia estratégica permitió que la simbología del apellido no invadiera. Otro factor determinante fue la disciplina, con la que evitaron convertirse en un producto mediático. En casi 4 décadas, no ofrecieron entrevistas conjuntas diseñadas para alimentar la narrativa de pareja, ni participaron en reportajes que exploraran su vida familiar. En una era donde las relaciones públicas pueden redefinir la percepción de una unión, ellos optaron por el silencio. Y en ese silencio encontraron la herramienta más efectiva para evitar que la opinión pública moldeara su dinámica interna. Lo que no se expone no se distorsiona. Al final ambos terminaron construyendo una forma de matrimonio que contradice las expectativas tradicionales del apellido Kennedy. No hubo escándalos recurrentes, ni rupturas públicas, ni controversias diseñadas para ocupar titulares. Tampoco hubo intentos de replicar el mito de Camelot, ni de reactivar la estética política que marcó la generación anterior. En vez de ello, crearon un modelo basado en la contención, la autonomía y la claridad de roles. Un matrimonio donde el poder no se disputa, y donde la identidad de cada uno se respeta sin condicionamientos. Quizás lo más extraño dentro de esta historia es que la hija del presidente más carismático del siglo XX eligió la ruta más discreta, y en esa discreción encontró fuerza. Mientras tantas narrativas familiares estuvieron definidas por el drama y la tragedia, Caroline y Edwin demostraron que romper con el patrón no solo era posible, sino necesario. Construyeron una unión diseñada para durar, no para impresionar.
Una vida en la que la estabilidad se convirtió en la forma más poderosa de resistencia frente al peso de la historia. Esta es, en esencia, la paradoja final. En una dinastía asociada con el espectáculo, la historia más sorprendente fue la que permaneció en silencio. El matrimonio de Caroline Kennedy y Edwin Schlossberg no buscó moldear la memoria colectiva ni reclamar un lugar en la narrativa política. Su mayor logro fue sobrevivir sin convertirse en mito, y quizá precisamente por eso merece ser contado.